Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Qué precioso este pasaje del Evangelio y qué bien nos viene escuchar esto en este preciso momento. La tempestad calmada, Cristo conmigo en mi barca, que es mi alma, atravesando junto conmigo esta travesía que se llama vida, que me lleva al cielo, que me tiene que llevar al cielo. Este viaje que me tiene que salir bien. Este viaje no me puede salir mal. No puedo fallar aquí. Es el viaje de mi vida hacia la otra orilla, que es la eternidad. Y ese viaje está lleno de dificultades y de tentaciones y de pruebas, que es el mar proceloso, el mar agitado, el mar lleno de dificultades y de peligros. Esa es tu vida y esa es mi vida. Las olas, si te fijaste en este pasaje, dice: de pronto se levantó un fuerte viento, de pronto, y te pasa a ti y me pasa a mí, que todo está bien y de pronto arrecian las tentaciones, y de pronto llega el ataque de Satanás. De pronto, todo estaba bien, todo estaba tranquilo, pensé que todo iba calmado. De pronto se despertó un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Tú imagínate, contempla, porque para eso son los ejercicios espirituales. La barca de tu vida empieza a llenarse de agua, empieza la situación angustiosa, sientes que ya puede ser que ya no llegues, que te hundas, que te quedes ahí. De pronto se despertó un fuerte viento, las olas se estrellaban contra la barca y se iba llenando de agua. Que sepas algo: Jesús está. Y si Jesús está, entonces todo está bien. Asegúrate de que siempre va Jesús contigo. Porque si Jesús está contigo, dice San Pablo en Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por muchas tentaciones que estés pasando, por mucha dificultad que estés atravesando, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si está Jesús en tu barca, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero asegúrate, por favor te lo pido, de que Cristo esté en tu barca. ¿Sabes cuándo pierdes la presencia de Cristo en tu barca? Cuando caes en pecado mortal. Ahí sí ya no está Cristo contigo. Así ya lo expulsaste de tu barca. Y ahí sí tienes que temer. Un pecado mortal expulsa a Cristo de tu vida. Pero si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Por eso el consejo que siempre te doy: nunca te vayas a dormir estando en pecado mortal. Ten mucho temor a esto. Haz lo posible y lo imposible por confesarte, que será recuperar la presencia de Cristo contigo, la presencia de Jesús en tu barca. Y mientras Cristo esté contigo, Él no permitirá que la prueba supere tus fuerzas. Aunque esté dormido,
porque a veces parece que está dormido. En este evangelio Jesús, sorprendentemente, en esa gran tempestad, en ese viento recio, Cristo estaba agotado y Cristo estaba dormido. Pero aunque esté dormido, Él te observa, Él te cuida, su corazón contigo, y entonces no permitirá, dice la palabra de Dios, que la prueba supere tus fuerzas. Y ahí te está viendo cómo estás sacando agua de la barca. Por otro lado, el agua está entrando en la barca, pero tú estás sacando agua de la barca, y entonces el Señor sabe perfectamente hasta dónde llegan tus fuerzas y no te va a poner una prueba más grande. Mi gracia te basta, le dijo a San Pablo. San Pablo, atormentado por aquella espina que decía él que tenía clavada en la carne, y escuchó de parte de Dios, mi gracia te basta. Mi gracia está contigo. Y no voy a permitir que esto te supere, te doblegue, te aplaste, te someta. Ahora, fíjate, ¿estás de acuerdo conmigo que a veces somos tú y yo los que le estamos metiendo agua a la barca? Tú le estás metiendo agua a tu barca, porque te estás poniendo en tentación. Estás buscando la dificultad, estás jugueteando con el infierno. Y entonces, aunque Cristo está midiendo perfectamente hasta dónde puede llegar tu prueba, muchas veces eres tú el que estás poniendo la dificultad. Porque estás conversando con la tentación, estás tocando a las puertas del infierno y te estás metiendo tú mismo más agua de la que puedes achicar, de la que puedes sacar. Otro punto muy importante, despiértalo. A Cristo se le despierta. A Cristo que está presente en tu barca, cuando llega la dificultad y la tentación fuerte, hay que ir a despertarlo. Una de las cosas que más le molesta, y creo que le molestó aquí a Jesús, fue que siempre Él es el último al que recurres. Siempre es el último al que recurres. En vez de ir rápido a la oración, a los sacramentos, a la dirección espiritual, siempre es el último recurso. A Cristo se le despierta, y se le despierta rápido. ¿Y sabes cómo se le despierta? Con oración, con penitencia, con sacramentos. Cuando estés así tentado, difícil, la prueba esté dura, tienes que redoblar tu vida espiritual. Dice San Ignacio Loyola que cuando el alma está en desolación, esto es desolación, una tempestad. Cuando el alma está en desolación, dice, lo que tienes que hacer es reaccionar contra la desolación y la tentación, redoblando tu oración y tu penitencia. Y si haces eso, dice el santo, pronto serás consolado. Pronto serás consolado. Pero ¿qué sucede? Que te tardas demasiado, conversas demasiado, convives con la tentación demasiado tiempo, y lo último a lo que recurres es la oración, los sacramentos, la confesión preventiva de la que ya te hablé. Cuando está la tormenta, antes de haber pecado, vete a la confesión, y así se refuerza la gracia en ti. Y el otro punto, acepta la manera que Cristo quiera para sacarte de la dificultad. Porque tiene diversas formas de liberarnos Cristo de estas tormentas. La primera será, como hizo aquí en el Evangelio, ponerse de pie con su autoridad y decirle al viento, calla, enmudece. Y la tormenta se termina, y la tempestad se acaba, y la tentación pasa. Ojalá sea así, que con tu invocación y con tu oración y con tu súplica, despiertes a Cristo, Cristo se ponga de pie, invoque y grite y clame, y la tormenta se pasa. Pero a lo mejor otra vez lo que Cristo va a hacer decirte, ven, camina sobre las aguas. Y te va a enseñar, Jesucristo te va a enseñar, porque es el maestro de lo imposible, así lo llamaba Carlos de Foucault. El maestro de lo imposible te va a enseñar a que sin que desaparezcan tus tormentas, te va a enseñar a caminar sobre las aguas, a superar, a dominar, a tener señorío sobre tu cuerpo.
y sobre tus tentaciones y sobre tus pasiones, que ahí van a estar. Seguimos teniendo un cuerpo lleno de pasiones, pero el Señor, con su gracia, te va a enseñar a cómo se camina por encima de la tempestad. Es otra forma también de sacarte de la dificultad. Otra forma de sacarte de la dificultad será decirte, sigue remando, te estoy entrenando, aguanta por los que no aguantan. Y tu lucha es meritoria, y tu lucha es santificadora. Sigue remando, no te canses, no te rindas, aguanta. No voy a permitir que esto te hunda, pero sigue, continúa, no te rindas, no te canses. Y la otra forma a lo mejor que Dios permite en tu vida es decirte, bien, aprende a hundirte conmigo en el mar del dolor. A veces las pruebas sí nos sumen en un dolor profundo y en un sufrimiento, y en la cruz no pasan, te llevan a sufrir, pero sufres con Cristo y te hundes con Él en el mar del dolor. Bien, aprendamos entonces. Hoy celebramos a San Juan Bosco, un gran santo. Él tuvo un sueño una vez. Soñó, imaginó el barco de la iglesia en una gran tormenta, a punto de hundirse y de naufragar. Y en un momento surgió, dice él, una columna a la derecha de ese barco y otra columna a la izquierda del barco, y entonces el barco pudo amarrar con una cadena en un lado y con otra en otro lado, y entonces el barco se estabilizó. Y en lo alto de la primera columna estaba ¿quién? La Eucaristía. Y en lo alto de la otra columna, ¿quién estaba? La Virgen María. Son tus dos columnas que te fortalecen, sea cual sea la tempestad, sea cual sea la tentación. Si tú te amarras, si tú te abrazas, si tú buscas la Eucaristía y la Virgen María, ninguna tormenta te tumba, aunque no desaparezcan las olas. Busca esta fortaleza, el Señor te la quiere dar en ejercicios, para que tu barca llegue a buen puerto, para que tu barca llegue al fin, para que tu barca llegue a la orilla, que es la vida eterna, y no fracasemos, y no perezcamos, y no nos hundamos entre tanta dificultad y entre tanta tentación. Que la Virgen Santísima se apiade de nosotros y nos siga protegiendo y defendiendo para que lleguemos a la patria celestial. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aún en Navidad, en la octava de Navidad, y estamos aquí en este pasaje de la presentación del niño en el templo, 40 días después de su nacimiento. Hemos hecho un salto, pero me quiero fijar sobre todo en la primera lectura que hemos escuchado, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, que nos ha dicho: no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Son palabras muy fuertes. Y explica, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Entendamos bien qué nos quiere decir aquí el apóstol San Juan. Parece ser que el mundo ejerce una atracción. Es como un magnetismo que nos atrapa, nos envuelve en el pecado y hace que nos apartemos de Dios temporal y eternamente. San Juan dice que hay tres cosas: la carne, los ojos y el dinero. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia, dice él, del dinero. Entendamos un poco mejor, y creo que es fácil. En cuanto a la carne, esa fuerza de atracción del mundo, que por cierto la maneja el demonio, claro que sí, ¿a qué se refiere? A todo lo que sea darle gustos excesivos, placeres excesivos e inmorales al cuerpo. La gula, la embriaguez, la pereza, la comodidad y sobre todo la lujuria, el cuerpo. Darle a la carne siempre lo que te está pidiendo, esa parte animal que no se sacia nunca y que siempre te pide más. En primer lugar, el cuerpo y la carne. En segundo lugar, habla San Juan de los ojos. Los ojos. La concupiscencia de los ojos, pero también entendemos los sentidos. Los sentidos son como las ventanas del alma y por ahí entra la atracción, por ahí entra la tentación. ¿A qué nos podemos referir? Por ejemplo, a las palabras obscenas que entran por los ojos, la música inmoral que entra por tus oídos. Las palabras, digo, que entran por los oídos, la música inmoral que entra por los oídos, la pornografía, las imágenes eróticas que entran por los ojos, el entretenimiento digital ilimitado, el scrolling infinito. ¿Cuántas horas se te van simplemente dándole a los ojos esa especie de alimento que te están pidiendo? También por los ojos entra la avaricia, entra la envidia, la concupiscencia de los ojos que nunca se cansan de ver. Y por último, el dinero, que tiene que ver con el poder, el materialismo, la superficialidad de tener cosas, más cosas, las mejores cosas, el ganar, gastar, gozar, que por cierto luego lleva al orgullo y la vanidad, a la prepotencia. Bueno, pues aquí nos han dibujado, digamos, los tres grandes puntos de atracción que ejercen fuerza sobre ti: la tentación, la carne, los sentidos y la arrogancia, el orgullo y el tener cosas y más cosas. Resumido y para ti, creo que el teléfono, el celular, como que hace un conjunto de todas estas, un concentrado de todas estas fuerzas de atracción y de tentación. El teléfono es un escaparate, es una vitrina, es un mostrador de exhibicionismo y de provocación. Y ahí está todo lo que te he dicho. Se junta la pereza, se junta la comodidad, se junta la lujuria, se junta el estar viendo con los ojos que no se satisfacen nunca de ver, imágenes eróticas, la música inmoral, el estar siempre buscando diversiones y entretenimientos todo el tiempo, horas y horas y horas, y se te pasa y se te consume la vida en eso. Mira, las redes sociales nos ofrecen hoy tres cosas: diversión, información y tentación. Y las tres van juntas y no se pueden separar: diversión, información y tentación. Y entonces sucede que, como no queremos renunciar a la diversión y a la información, entonces nunca vas a renunciar a la tentación. Y el demonio está ahí escondido muchas veces, no en todas, pero sí en muchas. Y siempre nos hace dependientes de esa información y esa diversión. Y como no sueltas tu información y tu diversión, nunca dejarás tu tentación. Y el mundo, con estos tres elementos, estará siempre ejerciendo esa fuerza de atracción sobre ti: la carne, los ojos y la arrogancia y la presunción y el materialismo.
Bien, pues aquí entra Jesucristo en el mundo porque estamos en octava de Navidad y te das cuenta que Cristo entra a desbaratar todo este sistema, porque entra a ser justamente la contraposición del mundo, porque Él viene a hacer lo contrario de lo que el mundo aprecia. Él viene a pasar frío, Él viene a pasar hambre, Él viene a pasar incomodidad, Él viene a pasar soledad, en silencio. ¿Te das cuenta que es justamente la contraposición de todo lo que el mundo te ofrece? Y entonces lo ves a Él, niño, nacido en Belén, y te das cuenta de que Él está en otra liga, está en otro campo, está en otro territorio, está en otra dimensión. Está totalmente en lo que el mundo rechaza, Él lo abraza. Para lo que para el mundo es irrelevante, para Él es importante. Entendemos entonces que aquí Jesús viene a hacer una revolución absoluta y te dice: yo soy el camino, sígueme. Entonces nos debemos de empezar a desprender de todo esto para empezar a seguir el camino de Jesús y empezar a vivir en esta austeridad, en esta pobreza, en este silencio, en este desprendimiento que realmente es el camino que Él marca. ¿Cómo escapar de todo esto? Si sientes esta fuerza de atracción que ejerce el mundo sobre ti, ¿cómo escapar? Pues mira, 4 consejos muy prácticos. En primer lugar, no te dejes engañar, porque es estrategia clara del demonio el presentarte todos estos placeres con un envoltorio apetitoso y sin embargo dentro siempre hay muerte. Dice la palabra de Dios, el pecado siempre paga con muerte, siempre. Piensa un poco y entiende que el demonio está detrás de cada placer que se te presenta con apariencia de diversión, con apariencia de placer, pero al final cuando muerdas eso vas a encontrar siempre muerte. Siempre es muerte lo que vas a llevar. En segundo lugar, sé reflexivo y aprende de las experiencias, porque siempre al final nos encontramos que pasa el día y hay una profunda insatisfacción en el corazón, porque te has entregado a perder el tiempo, porque te has entregado a los placeres de la carne o de los ojos, y entonces encuentras una profunda insatisfacción. Y tantos jóvenes sienten una vida vacía. Lo decía el apóstol San Juan en el texto que hemos escuchado. El mundo pasa con sus pasiones. No te va a quedar nada, no te queda nada. Tienes las manos vacías y el cuerpo muerto y podrido. Eso es lo que deja a veces tanta diversión vacía. Por eso, primero, piensa que el demonio está ahí, tendiéndote una trampa, y detrás de lo apetitoso hay siempre muerte. Segundo, reflexiona y aprende de tus experiencias de insatisfacción profunda, porque llega al final del día y dices: ¿qué asco de vida llevo? ¿En qué estoy gastando el tiempo? En tercer lugar, trata de poner tu tiempo en cosas que realmente sí merezcan la pena. Cultiva tus capacidades, tus talentos, lee un buen libro, haz deporte, toca un instrumento, haz cosas que te hagan emplear el tiempo en cosas que realmente sí merecen la pena. Y cuarto, haz más oración y vive más los sacramentos, porque en ese momento tendrás 2 cosas, luz y fuerza. Luz para descubrir los engaños del enemigo y fuerza para librarte de ellos. Cristo que nace, Cristo Navidad, es el Señor que te está diciendo: si me recibes, yo entro en tu vida y empiezo a ordenarlo todo. La Navidad no es simplemente para observar a Jesús desde lejos, como algo poético y romántico el portal de Belén. No, Navidad es recibir, acoger. Y cuando recibes y acoges, entonces Cristo te dice: ya no eres tú el que vive, soy yo quien vive en ti. Y entonces empiezo a ordenar todo. Y empiezo a darte la luz para que entiendas que estás muy engañado, que estás en una especie de órbita del pecado, en un sistema de atracción en el que está la carne, los ojos, los sentidos, la arrogancia, la vanidad, el materialismo, la superficialidad. El Señor viene a salvarnos. Si tú recibes a Cristo de verdad, entonces Él empieza a desvincularte de todo esto y empiezas a ganar libertad.
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque esto tiene muchos peligros. El mundo pasa con sus pasiones y además nos aleja de Dios, porque el que ama a lo que tiene el mundo, dice el apóstol San Juan, el amor del Padre no está en él. Te vas enfriando, tu alma está cada vez más tibia y te separas de Dios, temporal o eternamente. Le pedimos al Señor y le pedimos a la Virgen María que nos quite la venda de los ojos y que empecemos a ver realmente todos los engaños y todo el sistema de atracción que nos está proponiendo el mundo, el príncipe de este mundo, que es el demonio, para que te alejes de Dios y para que te pierdas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos celebrando en este día la fiesta de la Sagrada Familia, el domingo dentro de la octava de Navidad. Y la Iglesia hoy nos invita a que pongamos nuestro corazón y nuestros ojos en Jesús, en María y en José, y que aprendamos profundamente de ellos. Dios quiso tener una familia, esto es increíble. Dios no quiso aparecer de la nada, sino que Jesucristo se encarnó en una familia, señal de que Dios ama profundamente la familia, señal de que Dios cuenta con la familia como el lugar de la santificación. Desde que Jesús habitó, vivió y creció en una familia y estuvo 30 años, eso significa que tú y yo también podemos encontrar a Dios, servir a Dios y santificarnos en la vida familiar. La Sagrada Familia es el modelo perfecto para todos, para papás, mamás e hijos. Si nos fijamos en San José, padre, esposo, fiel, muy fiel, un hombre completo, y me llama mucho la atención esto. Parece que hoy el ser hombre se identifica con tener muchas experiencias sexuales, cuanto más hombre es uno. Bueno, pues San José es el hombre más íntegro y más completo de toda la tierra, y fue perfectamente virgen y perfectamente casto, y es hombre como ningún otro hombre, y es virgen, y es casto, y es fiel, y es trabajador, y está atento a la palabra de Dios, y es obediente a las inspiraciones del Espíritu Santo. Ejemplo perfecto José para los papás y esposos.
La Virgen María, ¿qué decir de ella? Tantas cosas, inmaculada, purísima, templo perfecto de la Trinidad, pero como madre y como esposa, amorosísima, absolutamente atenta a todos los detalles, amable, cariñosa, tierna y muy sencilla y muy humilde. Y la Reina del Cielo no tiene problema en santificarse siendo una mujer de su casa, haciendo las labores domésticas. Ella, a la que todos los ángeles le sirven, se santificó siendo una mujer de su hogar, haciendo las tareas cotidianas de cualquier mujer en su casa. ¿Y qué decir de Jesús? En cuanto hijo de José y de María, absolutamente obediente, absolutamente humilde, absolutamente responsable y servidor. Y me encanta imaginar a Jesús barriendo el taller de José. Sí, Dios sabe barrer. Dios se hizo hombre, Dios se hizo niño, Dios se hizo joven y Dios sabe barrer. No hay problema con eso. Tareas humildes, tareas sencillas, tareas de familia pobre. Y ahí se santificaron los tres. No hay santos más santos que ellos tres. Y se santificaron en la familia: José, María y Jesús. Me gusta mucho que nos fijemos en esto. No se vieron libres de los sufrimientos, no se vieron libres de las dificultades, no se vieron libres de los problemas. Ellos, que eran los más amados de Dios, y sin embargo sufrieron la cruz. Hay mucho en lo que nos podemos fijar, pero el mandato del censo, por la vanidad de un emperador que los obliga a emprender un viaje largo e incómodo en el peor momento, y ellos callan, aceptan y cumplen la voluntad de Dios y cargan su cruz. En Belén algo extraño pasó ahí, porque iba endureciendo algún mal espíritu el corazón de todas las puertas a los que tocaban. Nadie les abrió, todos los corazones endurecidos, y ellos sintieron lo peor de ser ignorados, de ser despreciados, de ser marginados. Nadie les abrió, nadie se compadeció de ellos, y eran los más amados de Dios. Bien podían María y José mirar al cielo y decir: ¿por qué no nos ayudas? Pero callaban, aceptaban y cumplían la voluntad de Dios. El nacimiento en extrema pobreza, en extrema soledad, el tener que huir a Egipto, amenazados, perseguidos porque querían asesinar al niño, y no había legiones de ángeles que los defendieran. Simplemente José tomaba al niño y corría. Y llegando a Egipto, una tierra hostil, enemigos de los judíos, y tuvieron que empezar desde cero. José no tenía taller, José no tenía herramientas, José no sabía hablar el idioma, y sin embargo tuvo que sacar a su familia adelante. Y uno se pregunta: ¿dónde está la providencia? La providencia la invocamos tantas veces diciendo que Dios nos dé casa, sustento, alimento. ¿Dónde estaba la providencia para la Sagrada Familia? Parece que no existía. Puras dificultades, puros sufrimientos. Parece que Dios callaba, que Dios no actuaba. Para que entendamos, queridas familias, no porque estemos muy cerca de Dios significa que todo nos tiene que ir bien. Sí, puede haber problemas, puede haber sufrimiento, puede haber pobreza, nos pueden ignorar, marginar, echar a un lado. Pero tengamos el sentimiento de María, José y Jesús, abandonados en la voluntad de Dios, porque Dios sabe sacar de los males bienes, y Él va reconduciendo nuestra vida, porque la providencia se define en el catecismo como las disposiciones con las que Dios gobierna la creación para llevarla a perfección. La providencia no es el supermercado de Dios, que no me falte nada. La providencia son las disposiciones de Dios con las que Él va gobernando mi vida para que yo llegue a perfección y yo llegue a santidad. En la Sagrada Familia, dice el Papa Francisco, en los primeros años de la vida de Jesús no hubo milagros. José era el milagro. Dios contó con él, con su inteligencia, su astucia, su creatividad, sus pies para correr, sus manos para trabajar. Y así sacó adelante su familia. Por eso no miremos tanto al cielo exigiendo milagros para solucionar problemas. Quizá Dios te está diciendo: tú eres el milagro, cuento contigo, cuento con que tú des tu máximo.
No vivas en la ley del mínimo esfuerzo, suplicando milagros. Esfuérzate con todas tus capacidades y talentos. Quizá tú eres el milagro de tu familia, como José fue el milagro de la familia. Y por último, pidamos que esta Sagrada Familia interceda por nuestras familias en este día, para que sean familias unidas, estables, fecundas, cristianas, llenas de fe, llenas de amor, testimonio y luz para este mundo que no cree. En primer lugar, que el Señor regale a nuestras familias fidelidad. Fidelidad en los matrimonios, unidos para siempre, porque parece que ya hemos normalizado esto de la infidelidad, de estar un rato contigo y si me aburro me voy con otra o con otro. No, unidos para siempre. No normalicemos esto de las separaciones, los divorcios. Unidos para siempre. En segundo lugar, el respeto. Que haya respeto profundo en nuestros hogares. Cuidar, sanar heridas, no hacer nuevas heridas, porque a veces con las palabras, las ofensas, las faltas de respeto, parece que herimos a quien Dios nos ha dado para cuidar. Dios ha puesto a tu familia a tu lado, no para que hagas nuevas heridas, sino para que sanes sus heridas. En tercer lugar, familias abiertas a la vida, que parece que ya la fecundidad no existe, no hay generosidad para dar vida. Preferimos perros en vez de hijos, y los hijos parecen que son una carga, una pesadez económica de atención. Familias fecundas, abiertas a la vida, que renueven la faz de la tierra. Y además, que cuidemos la fe, familias que cuiden la fe, que atiendan a la fe de sus hijos. Estamos en el santuario de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Aquí San Juan Diego no tenía familia, su familia era su tío Bernardino. ¿Y qué le preocupaba a él? La fe, la salvación. Por eso corría para buscar un sacerdote que lo pudiera confesar y entregarle la Eucaristía. Papá, mamá, esposo, esposa, pregúntate si la gente de tu familia se confiesa o no se confiesa, recibe la Eucaristía o no recibe la Eucaristía. Eso es lo que tenemos que intentar preocuparnos. No solamente que no nos falte lo material, la comida, sino que no nos falte la fe. Familias en fidelidad, familias en respeto, familias abiertas a la vida y familias que cuiden la fe. Que la Sagrada Familia y nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, cuide e interceda por nuestras familias. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Jesús vence a los demonios. Aprendamos algo de los demonios. Los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios antes de la creación del mundo. Eligieron libremente no servirle. Dice la Escritura que 1/3 de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra Dios. Non serviam, no serviré. Y entonces se dedican a odiar a Dios y a odiar a sus hijos. Dios les concedió la libertad para poder amar. Ellos utilizaron la libertad para odiar. El odio, el mal y el pecado
tienen un poder de transformación terrorífico. Simplemente el odio, simplemente el pecado y simplemente el mal hizo en esos ángeles una transformación, de modo que teniendo un corazón puro y bueno, se convirtió su corazón en un corazón lleno de maldad y de veneno. El propio pecado hizo eso. Siendo bellos, se hicieron feos, repugnantes y detestables. Y siendo servidores, se convirtieron en destructores que hacen caer y tropezar. Eso solo lo hace el odio. Así que cuidado con el odio, porque te puede transformar de ser un ángel en ser un demonio. Y a veces en casa tenemos demonios. Desde entonces ahí están en el infierno, lugar que no existía, lugar que Dios no creó, lugar que se tuvo que generar en ese momento para quien quería estar sin Dios. Y desde ahí actúan, viven para odiar. Igual que Dios es amor, el demonio, Satanás, es odio, puro odio. El motivo de existir de estos seres es lastimar, herir, dañar. Quieren hacer sufrir a Dios. Y como no pueden hacerlo directamente, entonces nos hieren a nosotros lo que Él más ama. Nos destruyen a nosotros lo que Él más ama. Y entonces lastiman el corazón de Dios. Sobre todo, ¿sabes qué? Van a por la familia. Una familia dividida no puede subsistir, dijo Jesús. Van a por la familia porque la familia es la célula de la fe. Ahí brota la fe. Es la célula del amor. Ahí se aprende el amor. Y es la célula de la sociedad. Por eso van a destruir la familia. Van a destruir tu familia, la tuya. Estás en el objetivo. ¿Y sabes cuál es su arma favorita? La división. La división. Va dividiendo, dividiendo, dividiendo hasta que rompe. Despedaza. Dividiendo poco a poco, despedaza tu familia. Quizá ya te ha pasado. La palabra diablo, ¿sabes qué significa? Viene del griego diabalein, que significa el que separa. Diablo significa el que separa. Y su misión y su objetivo es separar. Separarnos de Dios y separarnos unos de otros. Es su objetivo. No hace otra cosa. Su odio le lleva a dividir y a separar. En tu familia, separarte de Dios y separar a unos de otros. Por eso empiezas a entender por qué el demonio está inyectando tanta tibieza en tu casa. Porque seguramente tenías el propósito de rezar todas las noches en familia o el rosario y de repente ya no quieren. Y de repente otro se duerme, y de repente 1000 ocupaciones, y de repente otro en el teléfono, y entonces se cancela el rosario familiar. Y ya no rezas. Ya tu familia no tiene oración, porque hay inyecciones de tibieza en el corazón de cada uno. Ahora ya entiendes por qué la misa de los domingos sufre persecución, 1000 problemas, 1000 excusas, 1000 justificaciones, 1000 planes, 1000 vacaciones, 1000 cosas. Total que no hay misa. La vemos por la tele. Ya caíste. Ya caíste. Te inyectaron tibieza, te están inyectando tibiezas, a gotas, pero a toneladas. Ahora ya entiendes por qué la fe de tus hijos se está apagando, la fe que cuidaste tanto, y tus hijos ahora prácticamente son ateos. El demonio, la inyección de la división, de la separación, para separarte de Dios en primer lugar. Y segundo, separarnos unos de otros. Qué bien lo hace, qué bien lo sabe hacer. Por eso siempre discusiones, siempre altercados, siempre desacuerdos, siempre malentendidos. Siempre empiezas a pensar cosas, imaginar, exagerar, inventar lo que no ves. Separar, 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 separar. Por eso entiendes que ya con tu esposo, con tu esposa, el amor se enfrió, el amor se murió, ya no hay nada, distancia, frialdad, simplemente compañeros de piso, rubis. No hay nada, esto se congeló. División, división, separación y distancia. Es que lo llevan en la sangre los demonios. Ahora ya entiendes por qué los hijos con los padres, tus hijos ya no te hablan. Ya no confían en ti, ya no te cuentan las cosas, eres accesorio,
Ya no cuentas para ellos. Con los de fuera, con los extraños, sí tienen confianza, sí le cuentan sus cosas. A ti ya, tú sobras, eres un obstáculo. Incomodas. Gotas de división. Y ahora ya entiendes por qué la infidelidad a todo lo que da, a todo lo que da. No pasa un ataque, llega otro. No pasa una tentación y cae la siguiente. Nunca ha sido tan fácil, nunca ha sido tan sencillo esto de la infidelidad. ¿Estás entendiendo? El demonio de la división lo lleva en la sangre. Su misión es separar. Diabolos, el que separa a todos de Dios y a unos de otros. Pero lo bueno, lo bonito, la buena noticia, el evangelio, es que hay solución. Cristo es la solución, Dios es la solución. Mete a Dios en tu familia y entonces volverá la unidad. Igual que el demonio es separación, Dios es como el adhesivo, la unidad, la caridad. El amor vuelve a unir, vuelve a fusionar, vuelve a juntar lo que el demonio está queriendo separar. Reza, ora, ve al Santísimo, comulga todos los días y entonces volverá la unidad a tu familia dividida. Y reza el rosario, batalla. Aunque todo esté haciendo que nadie quiera rezar el rosario en tu casa, reza el rosario en familia, porque es súper poderoso. Eso va a devolverle la unidad a tu casa. Te recuerdo aquella expresión de un demonio cuando estaba siendo exorcizado. El rosario nos aplasta, el rosario nos despedaza. Es nuestro flagelo, nuestra tortura, nuestro castigo. Tiene un poder infinitamente exorcizante. Porque ya no rezas, tu familia se está dividiendo. Porque ya no oras, tu familia se está separando. Porque ya no haces el rosario todos los días. Hay pura división en tu casa. Que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, que la Virgen interceda para que recuperemos la unidad, la fusión del corazón en nuestras familias. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin,
Los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del sembrador que hemos escuchado tantas veces, pero que tantas enseñanzas nos ofrece. 3 puntos de atención: el sembrador, 1, 2, la semilla, y 3, la tierra, el tipo de tierra donde cae la semilla. Primero, el sembrador. ¿Quién es? Es Dios. Y es precioso entender que Dios sale todos los días a sembrar buscando tu corazón. Sale continuamente, no descansa. La Santísima Trinidad contigo no descansa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sembrando todo el tiempo, todos los días, con inspiraciones, con sentimientos, con su palabra, el Evangelio, un acontecimiento, una persona que te habla, la conciencia que te grita. La siembra de Dios en ti es permanente. Sale todos los días y siembra no poquito a poquito, siembra a manos llenas, derrocha la semilla en ti. Y con una ilusión y una esperanza. A ver, no eres una planta, eres el Hijo de Dios. Y Dios está deseando verte crecer, fuerte, con salud. Ubica a sus papás que ponen al niño pegado a la pared y van marcando la altura. 2020, 2021, 2022. Y se emocionan y se ilusionan porque su hijo crece bien, fuerte y con salud. Así Dios contigo. Y siembra todos los días. No eres un campo, no eres una planta, eres su hijo. Y derrocha su semilla y siembra todos los días y constantemente, a cada rato. Ahora, Dios está saliendo a sembrar a tu corazón. 2, la semilla. Parece insignificante, parece diminuta. Nadie le da importancia a un frijol. Pero es que tiene toda la gracia, toda la fuerza y todo el poder de Dios para hacerte santo. Su palabra, los sacramentos, todo lo que recibes de Dios, sus inspiraciones, los movimientos que pone en tu corazón, tiene toda la fuerza, toda la potencia para hacer un árbol inmenso. Siempre recuerdo el árbol de Oaxaca, aquí en México, el árbol más grande del mundo, 42 metros de altura, como un edificio de 15 pisos. Para rodearlo hacen falta 20 personas tomadas de la mano. Eso en un origen era un frijol y mide 42 metros. El tamaño de santo que puedes ser tú si recibes la semilla bien, porque en esa semilla está todo. En potencia, escondido, insignificante, diminuto, parece ridículo. La misma semilla que recibieron los grandes santos, la estás recibiendo tú en este momento. Porque una palabra de Dios bien recibida te puede transformar por completo y convertir tu vida. Entonces, ¿dónde está la clave? 3 punto, la tierra. El tipo de tierra que recibe la semilla. Por parte del sembrador está todo entregado. Por parte de la semilla es perfecta, no falla, lo tiene todo. ¿Qué es lo que falla entonces? El tipo de tierra, el tipo de corazón. ¿Dónde te calificas tú? ¿Dónde te clasificas tú en estos 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazón que dice la parábola? Corazón que es como tierra dura, endurecido. Segundo, el corazón pedregoso. Tercero, el corazón con espinas y el corazón bueno. Primero, el terreno pedregoso, el camino endurecido. Es el corazón, la persona que está llena de orgullo, de soberbia, que desconfía en Dios, que no cree, que no quiere creer y que persiste en su pecado. Corazón duro, ahí cae la semilla y aunque la meta yo con martillazos en este piso de piedra, no puedo meter la semilla dentro. Así tantas veces un corazón endurecido que no quiere creer, que no quiere confiar, que no quiere aceptar. Espero que no seas de esos. Segundo tipo de tierra, el terreno pedregoso, dice Jesús, son los inconstantes, los tibios.
Los que vienen a Dios por oleadas, por rachas, un día sí, otro día no. Los que el domingo van, un domingo sí a misa, otro domingo no van a misa. Los que dicen creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Los que dicen los mandamientos sí, pero el 6 y el 9 no los cumplo. Inconstantes, tibios, por oleadas, por rachas, a veces sí, a veces no. Tercer tipo de corazón, el corazón que está rodeado de espinas. Esos son, dice Jesús, los que tienen el corazón mundanizado, los que tienen mucho mundo en el corazón, muy pendientes de la vanidad, de tu imagen, del cuerpo, muy materializados, consumistas, los que pierden mucho tiempo haciendo nada, los que están todo el tiempo en entretenimientos audiovisuales. Mucho ruido en el corazón, muchos espinos alrededor, la semilla no puede crecer. Y el cuarto tipo de tierra, la tierra buena, un corazón atento, deseoso de recibir la palabra de Dios. Sí, claro, pobre, porque somos tierra, somos polvo, pero abierto, fervoroso, lo espero todo de Dios, lo quiero todo de Dios, lo necesito como tierra reseca. ¿Cuál eres? ¿Corazón duro? ¿Corazón lleno de piedras de la inconstancia? ¿Corazón lleno de espinos, el de la mundanidad? ¿O tierra buena? Y una aplicación muy práctica, la Eucaristía de ahora, o tu Eucaristía de todos los días. Una tierra bien dispuesta es un corazón que viene atento a misa, con un corazón deseoso de recibir a Dios. Llegas a tiempo, apagas tu celular y estás viviendo la misa intensamente. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo respondes cada oración? ¿Cómo estás atento a la palabra, a la homilía? No te distraes, no te levantas, no nada. ¿Cómo te formas para comulgar? ¿Cómo pones tu corazón? ¿Cómo recibes la Eucaristía? ¿Cómo cuidas a Jesús cuando vuelves a tu lugar? ¿En qué estás pensando? Ese es un corazón bien dispuesto. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una tierra bien preparada. Vamos a pedirle a la Virgen María, la mejor tierra que ha existido jamás, que nos ayude a recibir su palabra, a atesorarla y a hacerla crecer. Porque Dios, por ti, tiene un amor y unas ansias de santidad. Y está sembrando todo el tiempo con grandísima esperanza. Por favor, prepara bien tu corazón. Atiende a cada movimiento y a cada sentimiento y a cada inspiración de Dios. Porque esto no es un juego. Aquí está tu santidad de cada segundo, de cómo recibas en cada minuto a Dios. Porque cada minuto es una visita de Cristo a tu vida. Depende el crecimiento de tu alma, la santidad.
past the record store today, still hear our voices drift and play. You laugh like the world was soft and slow. Now it's just echoes I used to know. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. Moonlight on an empty street, shoelace loose and cold bare feet. Every light reminds me of the way you said goodbye like love. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. And maybe that's how some things end, with a whisper, not a bend.